Para ahondar y analizar a fondo esta medida que pretende Estados Unidos en la línea de Meganoticias TVC, tenemos a Víctor Hernández, analista en temas de seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco Ramírez, buenas noches, un saludo a todo nuestro auditorio. Como siempre, un gusto tenerte por acá. A ver, necesitamos la ayuda de Estados Unidos para frenar la ola de violencia, para frenar a los cárteles del narcotráfico en el país. En este tema, Paco, creo que es importante empezar con la distinción entre terrorismo y delincuencia organizada, porque esta declaración del presidente Donald Trump refleja una profunda ignorancia con respecto de la distinción entre ambos fenómenos delictivos. El terrorismo en general se define como un entramado de acciones ilegales orientado a alcanzar un objetivo político o ideológico, mientras que la delincuencia organizada pretende alcanzar un objetivo económico. Las organizaciones criminales en México ejecutan, sobornan, extorsionan, secuestran, no porque tengan un proyecto ideológico consciente de derrocar al Estado mexicano, sino simplemente para obtener un beneficio económico. Y también en ese sentido, alguien podría, por ejemplo, colocar un explosivo para asesinar al presidente de algún país, no porque quiera lucrar con ello, sino para alcanzar un objetivo político. Esta distinción fina entre lo que es el terrorismo y lo que es la delincuencia organizada es muy importante, porque hay países como Siria, como Turquía, como Rusia, en donde la etiqueta de terrorismo se ha utilizado para designar a enemigos del régimen. Eso llama mucho la atención, Paco. Hay consenso internacional respecto de lo que es un homicidio, lo que es un secuestro, pero no hay consenso internacional sobre la definición de terrorismo. Cada país, cada organismo internacional tiene definiciones diferentes, precisamente porque esta etiqueta se ha utilizado con una agenda oculta para la persecución de enemigos políticos. A ver, dime una cosa, ¿qué interés podría haber detrás de este ofrecimiento, más allá de la declaratoria de terroristas, este ofrecimiento de Donald Trump de ayudar a México en la limpieza de la casa? Mira, Paco, lo que es muy delicado de esta posible declaratoria es que el terrorismo es un delito perseguido a nivel internacional y no respeta fronteras. Esta declaración ofrecería una justificación legal de conformidad al derecho estadounidense para una intervención militar norteamericana en territorio nacional. Pensemos en las intervenciones estadounidenses que en este momento hay en Irak, en Siria, en Afganistán. Todas están fundamentadas bajo la retórica de que estos países son sede de organizaciones terroristas y por tanto constituyen una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el mejor de los casos, si se presenta esta declaración, los Estados Unidos van a intensificar la actividad de la CIA, de la DEA en territorio nacional. En el peor de los casos nos podemos enfrentar a una intervención militar directa. Hay que pensar, Paco, que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son inminentes. Esto tiene todo el tinte de ser una declaratoria electorera, y es un poco paradójico porque precisamente los Estados Unidos son uno de los principales causantes de la fuerza que tienen los cárteles de droga. El tráfico de armas. México. Exacto, hablemos del tráfico de armas. Según las cifras que publicó este año la Secretaría de Relaciones Exteriores, alrededor del 80% de las armas incautadas en México entraron por la frontera con los Estados Unidos. Es el primer consumidor de drogas a nivel mundial, y además es un poco extraño. En Estados Unidos, en 29 estados las drogas han sido legalizadas. Entonces es un poco esquizofrénico querer iniciar una intervención militar en otro país para combatir algo que en su propio país es legal. Es el mercado más grande. Así es el primer consumidor de drogas del mundo, y no olvidemos que en buena medida muchas de las detenciones de alto impacto que se hicieron durante el sexenio del presidente Calderón se hicieron por instrucciones de la DEA. ¿Y cuál es el problema? La estrategia de capturar solamente capos provocó el famoso efecto cucaracha, es decir, una fragmentación del mundo criminal. En lugar de tener solo unos pocos grandes cárteles, al menos las cifras que tenemos actualizadas de este año, hay más de 36 diferentes grupos criminales que precisamente surgieron a partir de la lucha y el vacío de poder que generaron las capturas de los líderes en el sexenio calderonista. Y es muy importante recordar, Paco, la delincuencia organizada en México tiene muchas tácticas de guerrilla, muchas tácticas de guerra no convencional, y ninguna guerrilla en la historia de la humanidad ha sido derrotada en términos militares. Pensemos en los Estados Unidos, Vietnam, Irak, Afganistán. Estados Unidos no ha ganado estos conflictos y los ha perdido históricamente, justo porque no se puede ganar contra una guerrilla,
porque no es un enemigo con un uniforme que se rinde, sino que tiene otro tipo de estrategias mucho más diversificadas. A ver, en este sentido, yo te pregunto, ¿a Estados Unidos le convendría tener a un vecino como México convulso? La realidad es que, a ver, el problema está en el discurso. Específicamente al presidente Donald Trump le conviene esta situación porque hay un fenómeno en comunicación política que se llama rally the flag o corre detrás de la bandera. Es una tendencia en comunicación política, cuando hay alguna gran crisis, un terremoto, la declaración de una guerra, los votantes tienden a votar más por el partido de la persona que está en el poder, precisamente porque se explota el miedo, se explota esta sensación de peligro, y los votantes prefieren respaldar a su liderazgo y no cambiar de timón a mitad de una crisis. Entonces, esta es una decisión que le conviene al presidente Donald Trump a la luz de las elecciones, pero dudo que sea una declaratoria que esté en el mejor interés de la estabilidad regional, en ningún sentido. Así es. Ahora, no podemos negar una cosa, Víctor, que el gobierno, la autoridad mexicana, no ha tenido la estrategia, la inteligencia ni la capacidad de enfrentar a estos grupos criminales. Definitivamente. Ahora, lo que hay que recordar, más bien, yo creo que lo trágico de este sexenio es que sí hay una estrategia, pero es la misma estrategia fallida tanto del sexenio de Calderón como del presidente Peña. Es una estrategia que descansa en dos ejes. Por un lado, la utilización primordial de las Fuerzas Armadas como el principal medio de respuesta para labores de seguridad pública, y segundo, es una estrategia que va en detrimento de las policías municipales. Ninguno de los últimos 3 sexenios ha emprendido un programa serio para la reconstrucción de las policías municipales, que al final son el primer contacto que tiene la ciudadanía en situaciones de inseguridad. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? El ejército, cuando hay alguna gran crisis de inseguridad, llega un año, año y medio y se va. Pero si en ese año que llegó para suplir a una policía municipal que estaba rebasada, no hubo un proceso de reconstrucción de la policía municipal, de los ministerios públicos, de los juzgados, no sirve de nada. Es decir, el ejército es una aspirina. Palía los efectos del delito, pero no ataca las causas profundas. ¿Cuál es la idea de tener una policía municipal fuerte? O sea, los militares están cambiando todo el tiempo de locación, pero en cambio si hay un policía municipal, una persona que nació en ese municipio, que puede trabajar 20 o 30 años en ese municipio, tiene inteligencia local, sabe quién hace qué, quién vive en esa localidad, dónde se mueve la droga, y hay una posibilidad de tener una relación mucho más íntima con ese policía, ¿no? Como con los sheriffs en los Estados Unidos, pero eso está completamente abandonado en México y queremos reinventarlo todo, ¿no? Cada vez que empieza un nuevo sexenio, se quiere quemar todo lo que se hizo el sexenio anterior, como la ceremonia del fuego nuevo azteca, y queremos descubrir el agua tibia, ¿no? Entonces, si no tenemos políticas públicas de Estado, políticas públicas transeccionales, vamos a seguir teniendo estos problemas con la delincuencia. Por último, te pregunto, Víctor, cooperación sí, intervencionismo no. De ninguna manera, Paco, y es que de verdad hay que recordar un poco de historia, o sea, ¿en cuántas ocasiones los Estados Unidos han intervenido en territorio nacional? Al menos tenemos 3 casos. La expedición punitiva contra Pancho Villa, la ocupación del puerto de Veracruz, también durante la Revolución Mexicana, y la guerra contra los Estados Unidos del siglo XIX que nos dio la gesta heroica del Castillo de Chapultepec. Es decir, hay una historia de imperialismo norteamericano que, a pesar de que hoy ya no se presente bajo el nombre de imperialismo, este tipo de medidas como la declaratoria del terrorismo sí pueden servir como un instrumento velado para violentar la soberanía nacional de México, y esto es algo que es muy importante que tengan claro nuestra audiencia. Esto no se está haciendo en beneficio de los mexicanos, esto responde a la preservación de la seguridad nacional norteamericana, y pues harán los destrozos que tengan que hacer con tal de cumplir su cometido. Víctor Hernández, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Paco. Muy buenas noches. Víctor Hernández, analista en temas de seguridad e internacional.